regreso en la hora de opinar. ¿Dónde estaban cuando yo era alumno? Vamos a hablar de la propuesta de la SEP de no reprobar alumnos de kinder ni de primero y segundo de primaria. Ha sido súper polémica. A ver, el titular de la Secretaría de la SEP, Esteban Moctezuma, dijo que esta no es una medida, así dijo, ligera. Es una medida muy profunda, pensando en lo que acabamos de incorporar en la propuesta constitucional en la reforma educativa. Bueno, pues para meternos a la polémica, está aquí alguien que sí sabe de estos temas, que es Marco Fernández, profesor, investigador del TEC e investigador de México Evalúa. Marco, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué pasó? O sea, me hubiera gustado que tuviéramos estas autoridades cuando yo estaba en la escuela, a lo mejor hubiera tenido un mejor futuro académico. Es muy polémica la propuesta, es un disparate, tiene fundamentos, hemos encontrado todo tipo de opiniones, ¿no? Mira, lo cierto es que si uno observa la evidencia internacional, no es conclusiva porque hay evidencia en ambos sentidos. Hay sistemas educativos que al implementar la no reprobación han visto beneficios. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, está probado que un chico que repite año y se va atrasando, aumenta la probabilidad de que eventualmente abandone la escuela. Sobre todo, por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que si justo es reprobado en los primeros años de primaria, hay una mayor probabilidad de que no acabes la secundaria. Sin embargo, también hay estudios que muestran que la reprobación sí puede tener efectos positivos en el sentido de que para los alumnos que no están teniendo el aprendizaje, sobre todo en los primeros años, pues aprender a leer, el primer encuentro con las matemáticas y demás, el tener un segundo encuentro con el material didáctico les va permitiendo tener mejores resultados. En el primer caso, lo que sí es cierto también, que es muy importante, es tú no haces la medida solita, sino que la acompañan los sistemas educativos que la han implementado de, por ejemplo, presupuestos importantes para tener mayores docentes en los salones de clase para poder apoyar a los chicos que están teniendo más desafío en su aprendizaje. Y haces políticas complementarias, digamos, para que realmente el aprendizaje sea una labor en equipo entre los papás y los maestros para que puedan tener mejores resultados con sus hijos. Lamentablemente, y es ahí donde yo veía el video del secretario y me preguntaba, decir, bueno, y fui a buscar a la página de la SEP y hasta ahorita digo, que me desmientan, pero yo no veo ningún fundamento pedagógico que hayan hecho el estudio para el caso mexicano que pueda orientar la decisión. No veo cuáles son las políticas complementarias que van a seguir para que esto tenga un buen resultado como en los otros países que la han implementado. ¿Qué casos hay, qué otros países tenemos que han seguido este modelo? Pues mira, algunos, por ejemplo, en Finlandia se sabe que no se reprueba, pero insisto, cuando se habla del caso finlandés, pues no hay que hacer lo que les dicen en inglés el cherry picking, ¿no? No escojas nada más el pedacito que te conviene, claro, sino ve todas las políticas educativas que acompañan al caso finlandés de forma tal que pues tiene resultados adecuados. Un proceso de selección adecuado, de traer a los mejores al aula, grupos más pequeños, complementos presupuestales para tener profesores que ayuden al profesor, digamos, profesores secundarios que ayuden al profesor principal a poder atender a los chicos que se están retrasando más, etcétera. Hay varios casos, por ejemplo, en Estados Unidos que han estado experimentando con esta medida. Por ejemplo, el estado de Florida ha ido en esa dirección. Entonces, sí tenemos diversos casos de sistemas educativos en el mundo que van en esa dirección y hay otros, insisto, que mantienen la reprobación. Y por eso, cuando los especialistas debaten sobre este tema, dicen, bueno, es que hay que ver la evidencia empírica. Claro. Y lo que a mí me preocupa, Julio, es que en el tema educativo, creo que no solo en el educativo, pero en el educativo, que es el que nos atañe, pues es muchas veces la ocurrencia o el desdén de usar la evidencia
lo que prevalece y no el tratar de guiar mejor los esfuerzos pedagógicos con justo pues resultados o evidencia, estudios serios que te permitan calibrar mejor las medidas que tú propones como gobierno. Y eso, yo cuando observé la decisión de la SEP, tú ves, si tú en alguno de tus programas vas y le preguntas a las autoridades educativas de los estados si fueron consultados por la SEP y si tienen evidencias de cuántos chicos están en esta situación y cómo van a hacer para atenderlos y demás, te vas a encontrar con el silencio. Entonces, justo eso es lo que a mí me parece que es preocupante cuando tú lanzas esa medida y dices que, dice el secretario, que es por la preocupación de los niños. Pues si nos vamos a preocupar, vamos a hacer correctamente estas medidas. Porque además, creo que son temas que se tocan. Es decir, se acaba de cancelar una reforma educativa, lo discutible que queramos, ¿no? Pero tampoco parece que haya alternativas, digamos, muy sólidas a esa reforma educativa. Entonces, de pronto, para los que somos legos en este asunto, de lo que te estás dando cuenta es de que no se evalúa a los alumnos y tampoco se evalúa a los maestros, a muchos de los maestros que le van a dar clases a esos alumnos. No sé si me equivoco, pero tal vez el primer filtro sean, no sé si filtro, pero digamos el primer foco de atención debería ser la capacitación de los maestros, ¿no? Los estudios muestran que el elemento más importante, no el único, sí, pero el más importante para tener buenos resultados de educación, sí son los maestros. El problema, digamos, y lo hemos platicado en otras ocasiones contigo, con Leo, es la forma en que se hizo la implementación de la anterior reforma que va a ser derogada y que plantea desafíos para esta nueva promesa de reforma. ¿En qué sentido? Uno, que realmente sea el mérito, la experiencia, lo que sea el criterio para la selección de aquellos individuos que quieren entrar a ser un profesor y que quieren desarrollarse como directores o supervisores y no pues otro tipo de prácticas de conexiones sindicales o demás. Dos, que las plazas que se vayan a concursar realmente se concursen todas y que no haya gobiernos en los estados que ponen unas y esconden unas plazas. Claro. Tres, que cuando las distribuyan sea realmente en el orden de los resultados de las evaluaciones, se tendrá que definir cómo se harán estas evaluaciones, pero que los resultados realmente se respeten y no haya triquiñuelas como hubo en otros estados. Cuatro, que es importantísimo, fíjate. La reforma que plantea, que pasó en la Cámara de Diputados, dice, promete el derecho a los maestros a una capacitación continua que les permita tener una mejor labor en el aula. Y eso mismo prometió la anterior reforma y las anteriores y las anteriores. Esta es la sexta reforma en menos de 30 años. Dice el Hacienda, cuando se le preguntó sobre cuánta lana se necesita para implementarlo, el impacto presupuestal, que no va a haber impacto presupuestal. Pero a ver, a la formación docente para este año le redujiste 61% no es poco, el presupuesto, más de la mitad. La reforma promete que debe de haber un enfoque de igualdad sustantiva y que el Estado tiene que hacer, en primer lugar, políticas educativas a favor de quienes viven en comunidades rurales. Pero al CONAFE, este año, que es el que atiende a las poblaciones en estas comunidades, le redujeron el 10%. Pero Hacienda dice que no hay impacto presupuestal. Entonces aquí o nos quieren ver la cara o no va a haber dinero para hacer una realidad de la promesa que ahora acompaña a la nueva propuesta de reforma educativa. La capacitación de los maestros no se hace por decreto, por Exactamente. decirlo en una palabra, ¿no? Y no solo no se hace por decreto, y ¿te acuerdas esa expresión dichosa de los trajes a la medida? Pues ya sabemos que una cosa es la promesa y otra cosa es que realmente el contenido de estos cursos de capacitación responda a las necesidades pedagógicas de los maestros. Y un último punto, tú me preguntabas de las evaluaciones. Hay tres tipos de evaluación: la evaluación para entrar a la carrera, la evaluación para que si ya estás como profesor puedas ser director o supervisor, y estos son las cositas finas que se tienen que ver cómo se van a precisar en la legislación secundaria, pero está la evaluación que era la controvertida de desempeño, que tenían estos efectos denominados punitivos.
Esa evaluación ahora queda como una evaluación diagnóstica voluntaria. Vamos a ver qué dice la legislación secundaria cuando se acuerde de qué pasa con el maestro si por algún motivo no se quiere evaluar. Si cuando se evalúe no pasa su evaluación y le están dando cursos de capacitación y persiste teniendo malos resultados, ¿qué va a hacer? Porque dice la nueva propuesta que está avanzando que no puede separarse de su trabajo aquel que por razones de una mala evaluación de desempeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. A seguir improvisando. Muchísimas gracias, Marco Fernández. Qué bueno verte por aquí. Otra vez, nos hemos un poquito preocupados. Sí, sí. Bueno, hasta aquí es la hora de opinar. Hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Julio Patán, a nombre de Leo Zuckerman. Abrazos para todos, buenas noches. Nos vemos mañana a misma hora aquí en Foro TV.